Dios, ya con esto son 4 vídeos hablando de youtubers que por alguna razón se vieron envueltos en acusaciones muy fuertes. No obstante, la realización de este video lo veo necesario. Necesario porque es bien sabido que esta persona representa todo lo que está mal en la comunidad de Roblox. Es alguien vulgar, asquerosa, torpe, con una inteligencia y vida social prácticamente nulas, y con una apariencia que proyecta exactamente lo que es como persona. Los intentos de funarla se han convertido en patadas de ahogado para la gente metida en este tema. Así que se los pido, difundan este video lo máximo posible, porque me encargaré de explicar desde la punta del iceberg hasta lo más profundo, sin quedarme a medias como la mayoría de vídeos del tema, porque en verdad son pocos los que le hacen un buen video a esta usuaria. Pero comencemos. Juno comenzó principalmente en TikTok subiendo vídeos simples, sin alguna intención de dedicarse al 100% a las redes sociales. No obstante, con el crecimiento que fue teniendo, empezó a enfocarse en un contenido en específico: las animaciones. ¿Por qué todos los animadores terminan siendo groomers? Este contenido empezó a hacerla cada vez más popular, muchas de sus animaciones ganando millones de vistas, y expandiendo su contenido también a YouTube, donde le fue incluso mejor. Con esto, quedaba como una animadora más que empezó a tener un pequeño boom de popularidad. Pero no es así. Todo se le vino abajo cuando acusó a otro usuario, el señor Fasderita, de haber abusado de ella. Aunque no quiero profundizar en ese hecho todavía, lo menciono porque esta pequeña funa empezó a revelar más cosas sobre ella. El 5 de abril de 2026 saldría a la luz uno de los vídeos que más impacto tuvieron hasta ahora. En él, acusarían a Juno de grooming. Esto captó la atención del público rápidamente, y aunque me estoy encargando de contar los hechos de manera cronológica ya que todo esto se remonta al 2020, vale aclarar que desde el año pasado Juno venía arrastrando bastante odio encima. Y no por una sola cosa, sino por múltiples cagazos, cada uno peor que el anterior. La respuesta de esta tipa ante cada una de sus acciones y el reproche del público siempre fue la misma: el victimismo, la carta más usada por los youtubers que se ven en estas situaciones. Así que cuando salió este video, la gente ya tenía suficiente odio hacia ella acumulado y no tardaron en sumarse más vídeos del tema. Pero como dije, esto no es reciente. Y me gustaría contarles desde el principio, así que viajemos al 2020. Debo hacer énfasis en que la mayoría de víctimas de esta tipa la conocieron por Roblox, y de ahí pasaron a hablar por Discord. Lo menciono por si las moscas. Les quiero presentar a Yoyo. Yoyo tenía entre 10 y 11 años cuando la conoció. Se encontraron, como les dije, por Roblox. El menor se le acercó a Juno y empezaron a hablar con normalidad, se agregaron, y con el tiempo comenzaron a jugar más seguido, reforzando el lazo de amistad entre los dos. El proceso en que sus interacciones pasaron de Roblox a Discord fue lento, pero la confianza entre ellos fue creciendo con el tiempo, a tal punto que Juno le presentaría a otros amigos suyos: Gaptegest, Isaac y Blue. Recuerden esos nombres, porque serán más importantes más adelante. Al principio, cuando las conversaciones pasaron a Discord, no había ningún problema. Eran normales, como cualquier amistad. Pero hay algo importante acá: Juno sabía la edad de Yoyo. Era completamente consciente de lo pequeño que era, y aún así siguió hablándole, a pesar de que ella en esas fechas ya tendría entre 17 y 18 años. Una persona adulta, hablándole a un niño de 10 años. Eso ya de por sí debería levantar cualquier bandera roja, pero continuemos. Porque con el tiempo, Juno empezaría a mostrar su verdadera cara. Comenzó a enviarle imágenes not safe for work, dibujos hechos por ella misma que claramente son pornográficos. Y empezarían una especie de rol sexual, todo esto sabiendo perfectamente la edad de con quien estaba hablando. Y eso es lo que más me enferma de este caso. No es ignorancia, no es un descuido, no es que no supiera. Sabía. Sabía que era un menor, sabía lo que estaba haciendo, y lo hizo de todas formas. Eso no es un error, eso es una decisión. Y todo esto está confirmado por llamada por el mismo Yoyo. Did you had any sexual interaction or sexual roleplay with her? Yes. I was 10. I was like
mid 10 years old and 11 years old. Like 10 to 12. Nice. Aunque, decidí ir a hablarle directamente, y preguntarle a profundidad muchas más cosas. Aquí les dejo la conversación. Supongo que ya te dijeron que estoy haciendo un video sobre este tema. Voy al grano. ¿Puedo entrevistarte para el video? Sí, claro. Mi memoria ha estado un poco mal, sobre todo porque acá están terminando las vacaciones de primavera, pero voy a dar toda la información que pueda. No te preocupes. Si alguna pregunta te incomoda, puedes saltártela sin problema y puedes parar en cualquier momento. ¿Cómo se conocieron? Por Roblox, en un juego random de peleas de un Tale. ¿Quién se acercó a quién y cómo fue la interacción? Como yo tenía un avatar nuevo en ese momento, me acerqué a ellos porque también tenían un avatar parecido al mío. La interacción fue amistosa, hablar normal entre nosotros. ¿Cómo empiezan las amistades? Entonces, asumiendo que se agregaron en Roblox, ¿cómo pasaron a Discord? Fue un proceso lento. Jugábamos Roblox seguido, luego me presentó a otros amigos suyos, probablemente Gab y Saco Blue. Después de un tiempo le di mi usuario de Discord y me agregó ahí. ¿Qué impresión te dio al principio y qué te hizo confiar en ella? ¿Cómo eran sus chats en Discord la mayor parte del tiempo? La primera impresión que me dio fue como la de una amiga de confianza. Revisando mis mensajes antiguos, creo que confié en ella por los dibujos bonitos que hacía. Los chats de Discord estaban llenos de cosas normales, tipo bromas cortas. Creo que dentro de los primeros 20 mensajes me preguntó mi edad, dije 10, y lo máximo que hizo fue responder con emoticonos como. Entiendo que estuvieron saliendo por un tiempo y que terminaron en 2023 por temas personales. ¿En qué momento cambió la relación de amistad a algo más? ¿Y quién dio el paso? No recuerdo haber salido con ella como tal, a menos que hablemos de lo que otros asumían. Lo único que podría interpretarse como relación eran chats en SFW, algo que se habría podido evitar si ella no hubiera tocado esos temas. Puede que me equivoque, pero cuando le pregunté a Blue, me dijo que Yunu le había dicho algo como, deje de hablar con Jojo, ¿quieres ser mi novio? Aunque sé que esto fue hace años y puede que no recuerden bien. Pero volviendo al tema, ¿cómo era tu relación con ella? ¿Amigos o algo más? Porque, según entiendo, estaban teniendo interacciones sexuales siendo menor. Mientras más tiempo pasaba, más raro se volvía, viéndolo en retrospectiva. Nunca hubo interacción física. Para ser directo, ella me estaba haciendo grooming cuando yo tenía entre 10 y 12 años, con sexting y roleplay que yo era demasiado joven para entender completamente. ¿Alguna vez te sentiste presionado por ella? ¿Te obligó a hacer algo que no querías? ¿Y cuántas veces repitió este comportamiento? No realmente. Pero pudo haber dicho alto en cualquier momento en que se puso raro. Podría haberme bloqueado cuando le dije mi edad. Ella nunca intentó parar, y te enviaba imágenes sugerentes y te incentivaba a interactuar de esa forma. ¿Cuánto tiempo duró ese comportamiento? Las únicas imágenes sugerentes que me mostró eran dibujos not safe for work. Me animaba a seguirle el juego y responder en ese mismo tono. Eso empezó en la segunda semana de nuestra amistad, sí, una locura, y duró hasta que dejamos de hablar alrededor de los 12 años, o cuando hubo drama en un grupo de amigos. ¿Eso fue todo o hay algo más que creas que debería mencionarse? Durante unos 2 años siguió, con mensajes cada vez peores. Creo que eso lo resume bien. ¿En qué sentido empeoró? Más roleplays, más imágenes not safe for work, etc. Acciones horribles, manipulación e incluso amenazó con hacerse daño una vez. Entiendo. Vamos cerrando, ya que esto debe ser cansador para ti. ¿Cómo crees que esto te afectó a ti o a otros? Y si Juno está viendo este video, ¿hay algo que quieras decirle? Creo que afectó a algunos de mis amigos, porque maduraron demasiado rápido por esto, especialmente Saco Gab. Y en cuanto a lo que quiero decirle. No vas a ir al cielo, Selena. Tus padres deben estar decepcionados contigo. Nada de lo que estés pasando será respaldado por ningún dios en el que creas. Blue es otra víctima de esta tipa. Conoció a Juno a mediados de 2019 y 2020, y en ese tiempo contaba con tan solo 9 a 10 años. Pero déjenme contarles cómo se conocieron. Blue, como cualquier niño, jugaba seguido Roblox y decidió unirse a una partida de Free Draw 2. En esa misma partida también estaba Juno.
Y hago el recordatorio de la diferencia de edad en ese instante porque es importante. Blue se le acercó únicamente con la intención de hablar y hacer amigos, nada más. La conversación se desenvolvió bien y terminaron agregándose en Roblox. No obstante, poco después Yunu lo invitaría a un servidor privado del mismo juego, donde también estaba otro menor, el mismo Yo-Yo. Y en ese servidor, Yunu se encargó de dibujar pornografía de los avatares de ambos menores. Ahora, no contamos con capturas de ese momento. Y eso tiene una explicación muy simple. Cuando un niño de 10 años se encuentra en una situación así, lo más probable es que no sepa cómo reaccionar. Que lo normalice. Que piense que si alguien mucho mayor que él lo hace, quizás es algo normal. Y más aún si considera a esa persona su amiga. Eso no es consentimiento, eso es exactamente cómo funciona el grooming y corrupción de menores. Poco tiempo después, Blue la agregaría por Discord. Al principio hablaban normal, pero al poco tiempo Yunu le escribiría por DM para preguntarle si aceptaba ser su pareja, esto después de haber dejado de hablar con Yo-Yo. Blue aceptaría, y pasaría prácticamente la misma historia. Yunu le dibujaba pornografía, le enviaba imágenes que un menor jamás debería ver, y mantenía roles sexuales con él. Todo esto con un niño de 9 a 10 años. La situación se mantuvo así por meses hasta que Blue le contó a una amiga sobre su relación con Yunu, y ella le aconsejó que dejara de hablarle por razones obvias. Al principio Blue no veía motivos para hacerlo, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque llevaba tiempo normalizando lo que Yunu hacía. Pero con el tiempo empezó a notar actitudes raras de su parte, y tomó más en cuenta lo que su amiga le había dicho. Entonces se formó un grupo donde estaban él, Yunu, su amiga y Gap. En ese grupo, Yunu y la amiga de Blue comenzaron a discutir sobre qué era lo mejor para él. Una discusión que estaba completamente de más, porque no hay nada que discutir. No está bien bajo ninguna circunstancia que una persona adulta entable una relación de ese tipo con un menor de 10 años. Y como si eso no fuera suficiente, después de esa discusión Yunu se encargó de hablar mal de Blue con Gatteguest, llegando a afirmar que quien la obligaba y presionaba a dibujar pornografía era Blue. Cuando las capturas demuestran exactamente lo contrario. Y encima de todo, ¿cómo es posible que una adulta de 18 años fuera presionada por un niño de 10? Es ilógico. Pero así funciona este tipo de persona. Cuando la situación la pone en evidencia, voltea la narrativa y convierte a la víctima en el agresor. Después de esa discusión pasó un periodo largo de tiempo sin que intercambiaran ninguna palabra. Hasta que en 2023 Blue le enviaría un mensaje expresando su enojo y frustración por todo lo que había pasado. La respuesta de Yunu fue tranquila, casi demasiado tranquila, proyectando una madurez que claramente no posee y que muy posiblemente usó como táctica de manipulación para que todo quedara enterrado y no saliera a la luz. Volvieron a hablarse, aunque la dinámica ya no era la misma. Y en septiembre de 2023 Blue decidió dejarle de hablar definitivamente. Ya este año, 2026, el usuario Mr. L lo contactaría, y Blue confirmaría por voz cada una de estas cosas. Así que escuchemos. Me metía mayormente a conocer gente, a dibujar. Y en una de esas veces la topé ella con Yo-Yo. Y estuvimos hablando, todo normal, parecía normal. Y al poco tiempo de seguir hablando me habla por el chat de Roblox y me dice, oye, te quiero invitar a un servidor privado. Y me dice, y yo le accedo. Y solo entrar unos 10 segundos. Carga dibujos para mayores de edad. Me preguntó algo tipo, ¿quieres ser mi pareja? Algo así, la verdad no recuerdo bien qué es lo que me dijo. Pero accedí a lo que me dijo y estuvimos hablando mucho tiempo. Fue casi a diario de sex chat, era muy vulgar y me dibujaba mucho contenido. No sé cómo. Con todo esto ya sería suficiente para entender qué tipo de persona es Yunu. Pero lamentablemente Blue y Yo-Yo no son las únicas víctimas. ¿Recuerdan que les pedí que se acordaran de Isaac y Gatteguest? Es por esto. Gab actualmente tiene 15 años, y cuando conoció a Yunu tenía tan solo 9. Lamentablemente no pude contactarme con él para hablar las cosas en privado, pero tengo bastantes pruebas que demuestran el patrón que esta groomer seguía, porque con Gab hacía exactamente lo mismo que con Blue y Yo-Yo. Se metían a juegos juntos y hacía dibujos eróticos de sus avatares.
Pero acá hay algo que me parece totalmente asqueroso. Juno tomó un personaje creado por el propio Gab y lo usó para dibujar Lolicon. Un personaje que era de un niño de 9 años, y ella lo convirtió en material pornográfico. Y por si eso no fuera suficiente, también recopiló información personal sobre él. Siendo menor de edad. No hay forma de suavizar eso, es simplemente repugnante. Y luego tenemos a Isaac, que es más de lo mismo. Mantenía roles sexuales con él y sin ninguna razón aparente le enviaba imágenes explícitas de su avatar. Con este sí pude contactarme, y tiene bastantes cosas que decir, así que escuchen. Cuéntame cómo la conociste. Vale, lo que yo recuerdo cómo la conocí fue ya en el 2019 o 2020. En ese entonces tenía 12 años. Lo que pasa fue que conocí en un juego de Roblox, creo que era Royal High, a una amiga, la cual tenía también de otra amiga agregada a la Juno. Y entonces la conocí en ese tiempo delante. Sin embargo, debido a problemas que tuve con ella, me tuve que separar y me quedé al final con la amistad de Juno. Eso es lo que más recuerdo, y que también ella me presentó a los demás que eran Gab, que eran Jojo, y así me fue presentando el grupo de amigos que tenía. ¿Con la mayoría de ellos mantenía una relación amorosa o les enviaba dibujos subidos de tono? ¿Y cuál era la edad en general de los integrantes del grupo que tenían? Vale, yo no tengo conocimientos sobre la edad de ellos, ya que no quiero incomodarlos preguntándoles sobre su edad. Pero por lo que sé, casi todos, por ejemplo, Gab, por ejemplo, es menor de edad. Y Jojo también lo es, creo yo. En caso de que ellos mantenían una relación amorosa o enviaban dibujos subidos de tono, sí recuerdo muy bien, ya que nosotros formamos chats grupales, los cuales mandábamos mensajes y ella también mandaba dibujos. Es más, yo recuerdo que ella había hecho una comisión de un personaje al cual le había hecho una alternativa Not Safe for Work y lo presentó así directamente a nosotros. Con una relación amorosa, pues puedo decir que sí, ya que ella también tenía un alter ego, digamos, llamado Joey, el cual se juntaba con Gab e incluso también hacía dibujos de estos dos personajes. Y al final ella me contó que ese alter ego nunca existió y fue básicamente una mentira que ella fabricó solo para llamar la atención, creo yo. No recuerdo muy bien cuál fue su argumento, pero digamos que ese Joey nunca existió y era ella misma. ¿Y cómo fue tu experiencia con ella? ¿Cómo eran las conversaciones contigo al DM? Conversaciones conmigo al DM, la mayoría de ellos fue básicamente ignorándome. Yo trataba de hablar con ella un montón de tiempo, pero ella no respondía. Y las pocas veces que contestaba, hablábamos un poco de tiempo, nos poníamos a discutir sobre si podíamos jugar, sobre si podíamos hacer alguna actividad juntos. E nos incluso me pasaba dibujos con ella. Pero yo no fui el que pasó algún tipo de dibujo sensible, fue ella la que me empezó a mandar dibujos que hizo con Gab, dibujos que hizo ella, y sí, lamentablemente me empezó a pasar dibujos inadecuados. Yo recuerdo muy bien que hubo un periodo en el que me separé de ella, ya que sentía de que yo más bien era un tipo de estorbo, que digamos, así que simplemente me alejé de ella de manera silenciosa. Y recuerdo que ya después, pasados un par de años, ella vino hacia mí, trató de contactarme de nuevo conmigo y básicamente me dijo que ella estaba arrepentida. E hicimos una llamada y en la que básicamente le contaba todo lo que había pasado, de que estaba haciendo ella y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, eh, yo en esa misma llamada le conté mi edad. Yo básicamente le dije, oye, he mentido sobre mi edad, yo tengo 17. Yo ya pensaba que ella simplemente quería alejarse de mí, ya no quería saber nada de mí después de eso, ya que pues, vamos, es algo demasiado serio. Pero me sorprendió al saber que ella simplemente no le importó y dijo, ah, ya, bien. Y simplemente seguimos siendo amigos. Yo en ese tipo era escéptico.
no me creía que ella podía haber sido así, pensaba que todo es un malentendido y simplemente ya no le di, ya no me importó eso. ¿Cuántos años tenías cuando Juno enviaba esas cosas en el grupo que tenían? Yo hasta el momento tengo 18 años, en el 2025 cumplí 18. Eso quiere decir que del 2014 hacia abajo era menor de edad. Los demás, como te dije, no recuerdo su edad, pero estoy seguro que ellos son menores de edad. Por ejemplo, mencioné también que Gab es menor de edad hasta el momento. ¿Tú mantenías nomás una relación de amistad con ella? Sin embargo, solía mostrarle dibujos not safe for work siendo menores. Bueno, yo la consideraba de mis mejores amigas, ya que ella formó gran parte de lo que básicamente sigue siendo mi infancia, lamentablemente. Yo aprendí a dibujar la mayoría de mis personajes gracias a ella. Solía mandarle mensajes diciendo que yo la quería mucho de forma platónica. Y ella, aunque no los leías, a veces sí reaccionaba a ellos. Esto de mostrar dibujos not safe for work, yo era demasiado pequeño y digamos que estaba en una fase donde estaba todavía descubriendo, bueno, todavía estaba madurando. Es una fase, digamos, es natural. Y sí, entiendo que haberme expuesto a esto tal vez haya sido un error demasiado grave de mi parte, pero vamos, era básicamente un menor en ese tiempo. Yo pensaba que era algo normal en ese tiempo. Aunque, aunque gracias a pude darme cuenta de lo que estaba haciendo en ese entonces y realmente me di cuenta que ella no estaba haciendo esto ya que quería compartir algo. Ella directamente estaba compartiendo material a nosotros sabiendo que ya éramos menores. La Juno solía manipularlos a ustedes, ¿no? Manipular, yo creo que sí. Porque ella fue básicamente, empezó a inventar cosas, empezó a decir mentiras, que su papá tenía una escopeta, que ella tenía doble personalidad y ese tipo de cosas. Y nosotros también le creíamos, pues éramos demasiado inocentes, en especial yo. Y básicamente no, lo dejamos pasar como algo que era básicamente demasiado fantasioso. Estábamos demasiado apegados con ella y simplemente no le dimos importancia. Hasta ahora nos damos cuenta de lo que realmente pasó y nos da un poco de vergüenza admitir que ella también estaba haciendo ese tipo de acciones con nosotros. A día de hoy, ¿cuánto crees que te afectó a ti y a los demás las acciones de la Juno? Hoy en día ya superé más bien todo lo que pasó con la Yunu. Dejé de recaudé algunas cosas buenas, por ejemplo, de que me ayudó con algunos artes, me ayudó con aprender a dibujar, pero lo que no quiero recordar fue básicamente lo que hizo, lo que nosotros tuvimos que pasar, lo que nos tuvo que mostrar, y yo creo que lo que me afectó a mí fue básicamente que me expuse a este tipo de material de edad muy temprana, y junto a mis amigos pues también. De hecho recuerdo que Gab me contó una vez que ella, aunque no sentía rencor, sí sentía nostalgia, ya que básicamente había dibujado una gran parte de sus personajes junto con ella, le había hecho historias, le había hecho personajes. Incluso ella decía estudiar estudiando animación, ya que quería cumplir el sueño de Gab, que era realizar una serie. Y al final no se cumplió eso. Y en parte nosotros ya no queremos relacionarnos junto con ella debido al tipo de persona que es, en especial porque dibujó esto a Marie Bobos, si ustedes se acuerdan, sin que Gab lo supiera, lo cual fue demasiado respetuoso para él. También se expresaba de manera horrenda a nosotros detrás de nuestras espaldas, en especial yo siendo alguien con un nivel de autismo, digamos, bajo. Aún así me hizo sentir mal lo que ella decía, y después de que ella me había dicho esto todo, no quiero sentir algo de empatía, no quiero sentir algo de amabilidad con ella, que simplemente simplemente todo lo que ha luchado simplemente se caiga por la consecuencia de sus propias acciones. Entiendo, ¿hay algo que quisieras añadir por tu cuenta? ¿Algún mensaje para ella o algo que le quieras decir al público o a ti mismo? Bien, este mensaje padre te lo doy, Juno. Juno, me das asco. Por fin vi el tipo de persona que eras. Tú nunca te preocupaste por tus amigos. Simplemente los viste como alguien que duraba solo un par de días y los dejaste hacia atrás.
Nosotros nos preocupábamos por ti y así nos tratabas. ¿Te das cuenta del tipo de daño que has causado a nosotros? Éramos niños en ese entonces. Tú eras la madura de la situación. Tú eras la que tenía más años y así te comportabas frente a nosotros. Realmente no quiero volver a conocerte. Aunque hayas apoyado mucho en mi vida, eres un monstruo. Te odio. No vuelvas a contactarte conmigo o mis amigos, porque si no filtraré más mensajes que tuvimos con nosotros y te darás cuenta del tipo de mierda que eres. Ya finalizando con el tema del grooming, considero que con todo lo anterior sobra para demostrar la clase de persona que es Yunu. Sin embargo, sus otras acciones no se quedan cortas, y aunque el grooming es lo más grave, lo que hace en otros contextos, siendo una adulta, resulta igualmente repugnante. Y lo que más me molesta es que a día de hoy sigue activa, a pesar de que toda esta información que recopilé es pública. Pero sigamos. Lo que contaré a continuación se remonta del 2021 al 2023, e iré explicando las fechas en cada punto para que no se pierdan. En 2021 le enviaría gore a un niño de 12 años, bajo el pretexto de que no estaba segura de verlo, entonces lo mandó a verlo por ella. Esto más que cualquier otra cosa es un intento de llamar la atención, precisamente porque es ella quien tiene una obsesión por ese tipo de contenido y hace chistes con ello. Estamos viendo gore ahorita, podemos hablar de porno, no vemos gore, amigo. Y hay que recordar algo, esta persona está rodeada de menores de edad. Todo lo que hace y todo lo que dice tiene un peso en quienes la rodean, y claramente no le importa en lo absoluto exponerlos a ese tipo de contenido. Volvería a exponerlos a imágenes de índole sexual y no aptas, y su respuesta cuando se le cuestiona es de total indiferencia, dejando en claro que le importa más el dinero que la sensibilidad y vulnerabilidad de sus seguidores más jóvenes. Es una persona mayor de edad cuyo contenido va dirigido a un público infantil. Que los exponga de esa forma es, en pocas palabras, asqueroso. Ahora conozcan a Black, el mejor amigo de Euler. Y Euler, durante un periodo de tiempo, fue el mejor amigo de Yunu, aunque más adelante explicaré la relación de estos tres con más detalle. En 2022, cuando Black tenía tan solo 13 años, Yunu le insistía en dibujar Rule 34 de su avatar. Y cuando digo insistía, es que se tornaba tediosa con el tema. Que quería dibujarlo porque estaba aburrida, incorporando de paso una táctica de manipulación. Pero solo si tú quieres te lo hago, hasta que 10 minutos después finalmente accedió. Y no solo eso, sino que también le enviaba ese tipo de dibujos sin consultarle siquiera si deseaba ver ese contenido. Aunque en el caso de que hubiera dicho que sí, eso tampoco justificaría que una adulta de 18 años, casi 19, le enviara ese tipo de material a un menor de 13. En 2023 surgió una de sus primeras polémicas. Con el crecimiento de su fama, Yunu comenzó a adoptar una actitud de superioridad sumamente tóxica hacia otros creadores. Para ejemplificarlo, tenemos el caso de Cherry, a quien le decía que su contenido era mediocre o que le copiaba. Posteriormente haría una animación completamente ofensiva donde aparecía el avatar de Cherry, con la clara intención de molestarla e incitar odio hacia ella. Cherry respondió continuando la animación, y así se mantuvo el conflicto entre ambas. Pero hay un detalle importante. Cherry tenía tan solo 15 años. Es decir, esta adulta estuvo gran parte de esa polémica atacando a una chica que ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Y la situación escaló todavía más cuando Yunu, en una llamada, intentó doxear a Cherry. No hay forma de verificar si lo logró, pero la intención es lo que cuenta. Y por si todo eso no fuera suficiente, de una forma completamente innecesaria, usó el diseño que había creado Gatteguest para dibujar Lolicon. Yunu alega que son dos personajes mayores de edad, pero la anatomía de los dibujos juega bastante en su contra. Y tomando en cuenta que dibujaba pornografía y mantenía roles sexuales con menores de edad, la idea de que esa no era su intención se descarta con facilidad. Porque esta no es una persona a la que le importe poner en riesgo a menores de edad, eso ya quedó más que demostrado. Ahora hablemos de Euler. Fue amigo de Yunu durante 6 años, y como la mayoría de personas que la conocieron, fue mediante el juego Free Draw. La conexión entre ellos era de una amistad sólida.
Euler fue básicamente su soporte emocional durante todo ese tiempo, escuchando sus problemas y ayudándola a salir de cualquier situación difícil. Lo menciono porque efectivamente, Yunu fue una persona horrible con él. Le echaba la culpa de cosas como que por su causa ella era tóxica en los videojuegos, lo cual ya de por sí suena absurdo, pero no es solo eso. Se olvidaba de su nombre y lo llamaba por uno completamente diferente. Chao, Víctor. Olvidaba su cumpleaños. Euler la ayudó con su servidor de Discord durante un año entero, haciendo gran parte del trabajo, para que ella finalmente lo borrara sin previo aviso, sin una disculpa y sin el menor agradecimiento. Es una persona que únicamente señala los defectos ajenos, pero cuando le señalan los propios, recurre de inmediato a la victimización. Llegó incluso a usar multicuentas para hablar mal de él. Pero si con eso no es suficiente, aquí viene la cereza del pastel. En una ocasión se estaba llevando a cabo una llamada grupal porque la madre de Euler había sufrido un accidente y terminado en urgencias. Él estaba muy mal, llorando en llamada. Yunu se incorporó, se le explicó la situación, y su reacción fue decir, bueno, yo chupé pene hoy. Todos se quedaron en silencio, y ella procedió a explicar el sabor del pene y demás. No hay mucho que agregar. Una persona destrozada por la salud de su madre, y ella eligió ese momento para eso. Esto desencadenó una discusión por la postura evasiva de Yunu, y ante la insistencia de Euler de hablar en privado, finalmente accedió. En esa llamada, Euler le sacó en cara todo lo que había hecho durante esos meses. En vez de disculparse, Yunu optó por negarlo todo y justificarse. En un momento dado, Euler terminó llorando, y la respuesta de ella fue, no sabía que te importaba tanto. Minimizando los sentimientos de su mejor amigo como si fueran una exageración. Al finalizar la llamada, Euler se fue a dormir. Al despertar, encontró mensajes de ella hablándole para hacer planes ese mismo día, como si nada hubiera pasado. Poco después, una persona desconocida le escribiría por WhatsApp preguntándole sobre su situación con Yunu, lo cual resultaba extraño dado que no tenía por qué tener conocimiento de lo ocurrido. Al preguntar, le explicaron que Yunu había estado contándole a otras personas lo de la llamada, describiendo a Euler como un llorón y diciendo que se lo merece por huevón. Después de ese episodio, la terminarían baneando de su grupo de amigos. Pasó el tiempo, y en una cuenta al de Roblox, Yunu se acercó creyendo que hablaba con el dueño de la cuenta pertenecía a Black, pero la estaba usando Euler. Y lo que hizo fue exactamente lo que ya conocemos de ella, hablar mal de Euler, culpándolo de haberla vuelto tóxica en los videojuegos. La llamada duró 30 minutos mientras creyó que hablaba con Black, y 1 hora con 20 minutos más cuando se enteró de que en realidad era Euler. 1 hora y media hablando mierda, básicamente. La verdad es que te voy a ser honesta, el Polar me ha cagado totalmente. Porque yo antes de conocerlo, no era una persona que era tan competitiva en los juegos. Pero no quedó ahí. Yunu intentó manipular a Black para que dejara de hablarle a Euler, con el objetivo de acercarlo a su grupo de amigos del momento, entre ellos Fasderita y Take. Y lo logró. Esa manipulación terminó provocando la separación total entre Euler y su mejor amigo. Eso no es simplemente ser una mala persona, es algo deliberado. Identificar los vínculos más importantes de alguien y trabajar para destruirlos, con total frialdad. Tiempo después hablarían nuevamente, y Euler le reclamaría estas cosas de una forma más fría que la anterior. La respuesta de Yunu fue esta. Señor Garo 16. Era un ex amigo de Yunu, y cuando salió a la luz lo que había hecho, ella le haría una animación emotiva en la que se despedía de él. Sin contexto, sin explicación, sin condenar públicamente sus actos. Simplemente con unos ojos rojizos. Y eso ya de por sí dice bastante, pero lo que más me llama la atención es lo siguiente. No pronunciarte después de hacer una animación en la que te despides emotivamente de un groomer, y encima plantear esa separación como si fuera algo externo y ajeno a las acusaciones en su contra, con un público tan joven genera demasiadas interpretaciones. Hubiera sido muy simple decir qué pasó. Pero no lo hizo. Y eso no es casualidad viniendo de alguien que rodeó su vida de este tipo de personas. Porque este no sería su único amigo groomer.
Ahora hablemos de Fasderita. No tengo conocimiento de cómo se llegaron a conocer él y la chica, a quien llamaremos Isabela para no mencionar su nombre real. Pero puedo suponer que fue de la misma forma en que Juno conoció a sus víctimas, a través de Roblox. Y esto lo sustenta el hecho de que el propio Fasderita le comentó a Juno que sus únicas interacciones con Isabela eran por Roblox. Así que teoricemos que de ahí pasaron a Discord. Fasderita conocería a Isabela cuando ella tenía tan solo 15 años, y él ya rondaba entre los 21 y los 22. Como pueden ver en las conversaciones, ambos empezarían a desarrollar lo que parecía ser un sentimiento mutuo. O al menos eso creyó ella, porque ya verán más adelante que esos supuestos sentimientos no eran más que una táctica de manipulación por parte de Fasderita para intercambiar fotos, ya saben de qué índole. Después, por motivos que también desconozco, los dos se deslindaron. Aunque suponiendo por cómo se ven las últimas conversaciones, lo más probable es que Fasderita simplemente la terminaría gosteando. Y tiempo después, le hablaría a su grupo de amigos sobre ella, describiéndola como una persona inestable que lo acosaba, entre otras cosas igual de desagradables. Recordemos que estamos hablando de una chica de 15 años que, como se puede observar en las conversaciones, fue utilizada por él para intercambiar fotos. La trataba como pareja sin serlo nunca oficialmente, lo cual le daba la excusa perfecta para después decir que jamás estuvieron juntos. Pero sus interacciones en Roblox, las fotos que compartían, la dinámica entre los dos, todo eso desencadenó que Isabela desarrollara sentimientos reales por él. Y cuando ya no le fue útil, simplemente la descartó y la convirtió en la morra loca de su grupito. ¿Y qué tiene que ver Juno en todo esto? Simple. Mientras Fasderita intercambiaba fotos con esta chica de 15 años, mantenía amistad con Juno. Y como mencioné antes, Fasderita hablaba mal de Isabela con ese grupito, que obviamente incluía a Juno entre otras personas. Una adulta que sabía lo que estaba pasando, que escuchaba cómo hablaban de esa chica, y no dijo absolutamente nada. Aunque finalmente Juno terminaría siendo funada en 2025. La razón todavía no son las cosas que estoy exponiendo en este video, sino algo más reciente que surgió ese mismo año. Juno haría un comunicado mencionando que el señor Fasderita abusó de ella. Sí, la misma persona de antes, pero ahora la supuesta víctima era Juno. Les explico cómo surgió esto. El 13 de enero de 2025 Juno habría tenido una llamada por la noche con Fasderita. Ella menciona haber estado muy borracha, habiendo tomado una cerveza durante esa misma llamada. Y cabe hacer hincapié en que desde antes Fas ya tenía sentimientos hacia ella, lo cual me genera ciertas preguntas, pero sigamos. Según su versión, él aprovechó que ella estaba en ese estado, y en esa llamada pasarían cosas que prefiero no describir porque francamente me revuelve el estómago viniendo de estos dos. Desde ese momento surgieron dos cosas que ponían en duda la veracidad de lo que contaba. La primera es el testimonio de Black. Juno le escribió diciéndole que Fasderita había abusado de ella. Black, preocupado por razones obvias, le brindó su apoyo. Pero poco después, Juno lo invitaría a jugar Roblox, mostrándose poco afectada por el tema. Y eso, para alguien que supuestamente acababa de vivir algo así, llamaba bastante la atención. Cuando Juno publicó su post de comunidad funando a Fasderita, muchos youtubers hicieron vídeos del tema pintándola como una pobre víctima. Pero también surgirían dudas sobre su versión. Así que un usuario llamado Mr. L, le haría un vídeo, argumentando que, una persona no se emborracha así de fácil con una sola cerveza. Y aparte de eso, el alcohol destruye las barreras mentales, pero no convierte a una persona en alguien completamente alejado de sus propios criterios y valores. Sumando eso al testimonio de Fasderita, quien afirmó que Juno no estaba del todo inconsciente y que fue ella quien comenzó a provocarlo, además de haberle declarado un amor platónico unos días antes, el cuadro que se arma es bastante diferente al que Juno presentó públicamente. La conclusión es que la situación fue armada para generar morbo, ya sea para hundir a Fasderita, para librarse de la culpa de haberle sido infiel a su novio en ese momento, o ambas cosas. Pero eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Posteriormente, Euler y Black, que por motivos que desconozco volvieron a hablar. Fueron a contactarse con Mr. L, contándole cada una de las cosas las cuales Juno se dedicó a hacer. Tuvieron una llamada y discusión con ella, donde se le cuestionaría cada una de las cosas que hizo. Escuchemos. Lo que tú estás haciendo, porque eso obviamente es una menor de edad, y que tú te quieras excusar, porque, ay no, es que tiene 20 y tantos años cuando...
La anatomía te dice lo contrario. Voy a decirle que la anatomía no es la mejor. Yo me cago en plata, me da igual. Morales del artista por el culo. Te digo que soy nueva en este ámbito recién, no sé. Yo no nos conocía tan bien en edad, o sea, yo la verdad es que no me importaba, pensé que tenía mi edad por ahí, o sea, Polar me dijo que tenía 16, de repente me mintió, que mal, pero que yo no sabía en el momento que estaba mal porque yo estaba en confianza. De hecho, yo pensé que tenías 15. En un momento yo estaba cerrada en una burbuja, o sea, yo solo quería divertirme, divertirme. Yo vi que habías dicho que habías puesto un comunicado de que todo esto se iba a quedar en secreto y todo eso, ¿no? Sí. Pero o sea, es que él comenzó a hablar. Y mucha gente se enteró. Demasiada gente, hasta creadores de polémica se enteraron del tema y comenzaron a hablar de esto. Comenzó a hablar con mucha gente, ¿eh? Y la gente comenzó a venir a mí. Y la presión me estaba cayendo a mí porque pensaban de que yo era una cualquiera, etc. Hablé con Fasderita y le dije de que no sé qué hacer. Y el último me dijo de que ya hablemos del tema nomás porque ya él también ya había hablado y había abierto la boca. O sea, eso lo hablamos en privado él y yo. ¿Entiendes? Además que él también iba a sacar un video. Sumando eso, y el porcentaje de alcohol que era nada más un 8%, que Juno terminaría tomando solo 7 sorbos de la cerveza. Además, de ser una persona que está algo subida de peso, hacía imposible el hecho que se haya emborrachado. Estaba mareada, pues. Y era una cerveza de edición limitada de 7 de alcohol, casi 8 de alcohol por ciento. ¿Ya? Y esa cerveza, había una frigidera, nadie se la tomó. Mr. L haría un video exponiéndola por estas cosas, y Juno respondería, finalizando este conflicto con la última respuesta de Mr. L, a la cual hago énfasis porque Black y Euler participaron en ese video con sus partes correspondientes. Pero antes de cerrar esta parte, hay algo que no puedo dejar pasar. Fasderita también terminaría siendo expuesto, y curiosamente, en parte gracias a la misma Juno. Isabela terminaría haciendo un TikTok hablando de lo que tuvo que vivir, sin entrar en muchos detalles sobre el abuso. Mr. L se enteraría de esto, y también de algo más. Un moderador del servidor de Fasderita resultó ser otro groomer. Alguien que había sexteado con múltiples menores de edad. Y Fasderita era completamente consciente de ello. Con todo eso encima, Mr. L fue a encararlo directamente. La respuesta fue de total ambigüedad, esquivando todo, sin asumir nada, demostrando con cada palabra lo poco que le importa la situación. Por no decir la palabra que ya sabes a qué me va a entender. Con tu admin, ¿no? Sí, con varios. Ok, bueno, me preguntaba, si sabes que él tiene 28 años, güey, y la morrilla teniendo en sus momentos que 16, ¿por qué chingón no lo ha sacado? Si se andan rolando fotos y todo eso. Porque eso es grooming, güey. A Chile, pues, tu vida, güey. También, o sea, no lo estoy encubriendo nada, él sabe lo que hace, güey. No. Tú sabes bien lo que hizo, güey. No mames, estás en bueno, lo tienes en tu servidor de morritos, güey. Sabes que rolos hay puros huercos de, no sé, de 10 a máximo 17 años. Y eso con mucha suerte. Mira, te voy a explicar, güey, al Chile, güey. Las cartas sobre la pinche mesa. Dime. Yo no soy culero, güey. Yo no soy culero porque me costaba mucho mandarle a la chica, güey, porque yo no soy así, güey. Pero sus acciones como que fueron más o menos de que ya la mandaban un poquito más allá, güey. ¿Me entiendes? Mira, esa vieja, güey, ya está bien quemada, güey. Así te lo dejo, güey. Ya estuvo con un vato mayor, güey. Se le insinuó a varias personas, güey. Ya la verdad está, no sé, güey. Ya, nada más le hablaba por darle, güey. ¿Me entiendes? Para no ser grosero. Ahora, ¿a qué va todo esto? Dime. Bueno, a lo que vas de que a mí me comentaron. Derecha a la flecha. De derecha a la flecha. Me comentaron de que tú mantuviste una relación con ella y que te hacías no, güey, está loca, güey. No, pues es que, güey, te estaban compartiendo foto de perfil, güey, varias veces. ¿Eso qué, güey? Es una pinche foto, güey. No, ¿cómo que es una foto, güey? No compartes foto con cualquier ruca. Tampoco bueno, pendejo. yo sí también, pero bueno, primero, por respeto. No, sí. No te conozco. Bueno, pero tampoco lo que te voy a decir es que, o sea, no, sí, te estoy diciendo bien. No sé qué quieres sacar de aquí, no sé, la verdad, me da igual. No, yo no quiero ver tu versión, güey. Para no adelantarme por cualquier cosa. ¿Sabes? Esa vieja está loca. Ya hay varios, hay como 10 testigos de por medio, güey. 10. De que esa vieja le falta un tornillo, güey. Ya ha estado con vatos mayores y Dios se le ha insinuado varios. Después se contactaron con Juno, y logró convencerlos de que no sabía nada. Pero recordemos con quién estamos tratando. Esta es la misma persona que hemos visto mentir con total naturalidad a lo largo de todo este video. Y resulta bastante difícil creer que no supiera nada, sabiendo que Fasderita se encargó de esparcir el rumor de que Isabela era una cualquiera entre su grupo de amigos. Un grupo en el que Juno estaba. Así que o miente, o tiene una memoria muy conveniente.
Y a estas alturas, cualquiera de las dos opciones dice lo mismo sobre ella. Con todo esto, miles de creadores de contenido se sumaron a criticar a Yunu. Algunos por conveniencia, por vistas, entre más mierdas. Fue una ola de muchas críticas, que hasta día de hoy no paran. Porque esta usuaria marcó un antes y un después en cómo se le ve a los youtubers de Roblox, que aunque, sí, tienen una reputación muy manchada desde antes. Yunu se convirtió en la cara de la moneda a la hora de hablar de creadores de contenido nefastos que terminaron siendo funados. Solo que lo del grooming seguía sin ser expuesto. Por si pensaban que la historia terminaba con el retiro, no. Yunu se cambió el nombre a Leif y siguió intentando subir contenido como si nada, pero la gente tiene memoria, y las críticas no pararon. Entonces sí, terminó anunciando su retiro. Pero duró lo que duró, porque poco después aparece de la nada una animadora llamada Coco Crazy ganando popularidad, y con ella, una cantidad de personas que encontraron coincidencias y patrones a la hora de hablar de la identidad de esta usuaria. Porque era fácil suponer que era una multicuenta de Yunu. No obstante, otros creadores de contenido pasaron por la misma acusación. Solo que esta vez, parece sí ser una multicuenta. Esta Coco Crazy decía ser novata, tener 16 años y vivir en Argentina. El problema es que su perfil fue creado en Perú, el mismo país de Yunu. Y en su cuenta de Roblox hay un pase comprado de la cuenta de Yunu, y en la de Yunu uno de Coco. Cuando Yunu salió a defenderse dijo que Coco la tiene bloqueada de todos lados. Pero se la vio comentando tranquilamente en sus posts de comunidad. Y apenas eso salió a la luz, desactivó los comentarios. Su otra justificación para lo de los pases de Roblox fue que Coco le estaba devolviendo unos Robux por una compra accidental. Suena razonable hasta que te das cuenta de que esos pases fueron creados a principios de 2026, en plena polémica, no antes como Coco afirmaba. Ahí se cae sola la historia. Ahora sí. En la actualidad se está funando a Yunu por las acciones que tuvo en 2020. O se hace, el grooming a sus víctimas menores de edad. No obstante, salió a hacer un vídeo, en el cual da unas pseudo disculpas de sus actos. Pero en el intento, los quiere blanquear como estupideces que hizo una adulta que aún no era consciente de sus actos. No desaprovecharé la oportunidad de responder esto, porque hay mucho por donde sacar. Así que prepárense porque pienso ir con todo. Sí, yo le envié contenido a un menor de edad, porque lamentablemente yo normalizaba este contenido a esta edad, la cual era pues 18 años. Yo normalizaba este contenido desde mis 12 años, desde el colegio, hasta los 19 años. Así que lamentablemente este contenido tan choqueante, que bueno, ahora que soy grande sé que está mal, yo lo normalizaba y pensaba de que alguien que ya había visto este contenido podía seguir viéndolo, pero obviamente eso es estúpido y menos si es un menor de edad. Sí, hice mal y acepto mi error, muy grande. Sí, dibujé a un amigo menor de edad en una pose comprometedora, porque me parecía chistoso. Yo normalizaba el no soy forward desde mis 8 años hasta mis 19 años también. Pensaba de que el arte se podía compartir en todas sus maneras y no buscaba tampoco, bueno, una morbosidad, sino que era algo normal para mí en su momento, ¿no? Como vuelvo a repetir. Y sí, también está muy mal. Está mal hacer eso. Sí, sin querer dibujé el lolicón, sin saberlo, sin ser mi intención, dibujando a Bobo y María. Porque aunque los personajes sean mayores de edad y tengan su historia, físicamente no se ve eso por el tamaño de las proporciones que tiene cada uno, las cuales yo hasta la actualidad no manejo bien. Y sí, sin querer dibujé este tipo de contenido, aunque no era mi intención. Pero de que se ve mal y yo lo acepto. No, yo nunca estuve con un menor de edad siendo mayor de edad. Tuve muchas parejas, la mayoría virtuales, pero todas eran de rango de mi edad, o teníamos 3 años de diferencia, ya sea mi pareja o yo. En mi pareja tenía una diferencia, o yo tenía una diferencia. Pero la última expareja que tuve fue cuando yo tenía 18 años, él era un año menor que yo, o sea, tenía 17 años, y terminamos cuando cumplí 19 años, o sea, que tenía 18 años. Pero no, nunca estuve con un menor, yo siendo adulta, mayor de edad, nunca. Sí, compartí este arte de Bobo y María en un servidor lleno de mayores de edad. Éramos 6 personas que todos éramos mayores de edad y la mayoría allí era artista. Y como vuelvo a decir, yo normalizaba hacer chistes de este ámbito, así que sí, lo hice. Sí, volví a tener una recaída con el material choqueante porque, bueno, no lo quería comentar, porque yo lo que menos busco es
problemas o perjudicar a nadie aunque me caiga mal. Y esta parte me parece especialmente curiosa, porque en resumidas cuentas es la base de todo su video. La lógica es simple. Si hice esto, fue porque me pasó lo otro. Todo suavizado bajo el paraguas de que en ese tiempo lo tenía muy normalizado, que era un chiste, que no sabía, que fue sin querer. Y eso podría tener algo de peso viniendo de una persona de 13 o 14 años que genuinamente no comprende los límites. Pero estamos hablando de alguien que tenía entre 18 y 20 años. Una adulta, alguien que ya debería tener clarísimo que mandarle gore a un niño de 12 está mal. Insistirle a un menor para hacerle un dibujo not safe for work está mal. No necesitas un criterio súper formado para saber eso, necesitas tener dos dedos de frente. Pero vamos más allá, porque lo que hace Juno en este video no es nuevo, es su modus operandi. Y si lo observan con atención, van a ver que aplica exactamente las mismas tácticas en cada punto que toca. La primera es la minimización. Nunca describe lo que hizo con la gravedad que merece. El grooming a menores de 9 años se convierte en cosas que tenía normalizadas. Mandarle gore a un niño es un chiste de mal gusto. Acusar falsamente de abuso sexual a alguien. Todo se minimiza, todo se suaviza, todo se presenta como algo que cualquiera podría haber hecho sin darse cuenta. Y eso es deliberado, porque si logra que el espectador perciba sus acciones como errores menores, la conversación cambia completamente. La segunda es desviar la culpa para lavarse las manos. Cada vez que reconoce algo, inmediatamente aparece un pero. Sí hice esto, pero es que en ese momento yo estaba pasando por tal cosa. Sí dije aquello, pero es que la otra persona también hizo esto otro. El foco nunca se queda en lo que ella hizo, siempre se mueve hacia algo o alguien más. Y eso es importante entenderlo, porque una persona que genuinamente asume responsabilidad no necesita repartir culpas al mismo tiempo y quitarse peso. El pero en una disculpa no es aceptar un error, es una forma de diluir la responsabilidad hasta que casi desaparece. La tercera, y probablemente la más efectiva con su público, es la victimización. Juno sabe perfectamente que tiene una audiencia joven que la quiere, que la sigue, que se identifica con ella, y se aprovecha de eso. En ningún momento del video el foco está en las personas que dañó, sino en cuánto sufrió ella, en lo difícil que fue su situación, en todo lo que tuvo que cargar. Y eso genera empatía de forma automática, especialmente en personas jóvenes que no tienen todavía el criterio para distinguir entre alguien que genuinamente sufrió y alguien que usa ese sufrimiento como escudo para no asumir culpa. No estoy diciendo que Juno no haya pasado por cosas difíciles, puede que sí. Pero el momento en que usas tu propio dolor para justificar el daño que le causaste a otros, dejaste de pedir perdón y empezaste a pedir que te exoneren de toda responsabilidad. Y ahí está el patrón que se repite en absolutamente todo. Porque Juno nunca dice me equivoqué y punto. Siempre hay algo más, siempre hay un contexto que la convierte en la verdadera víctima de su propia historia, y si lo ponen en perspectiva, es exactamente lo mismo que ha hecho toda su vida con las personas que la rodeaban. Con Euler, que le echaba la culpa que por él es tóxica en los juegos. Con Black, a quien manipuló para alejarlo de Euler. El patrón no es nuevo, recapitulemos todo lo que esta persona hizo, porque me parece importante no perder de vista el cuadro completo. Gromeó a menores de 9 y 10 años, le mandó gore a un niño de 12, trató a sus amistades como objetos desechables cuando ya no le eran útiles. Acusó falsamente a Fasderita de abuso sexual para tapar que le fue infiel a su novio. Blanqueó a un gromer con un video despedida sin condenar nada de lo que hizo, le robó el personaje a un menor para dibujar lolicón. Invalidó los sentimientos de Euler llorando en llamada para luego llamarlo llorón con otros. Y ahora, frente a todo eso, su respuesta es un video donde básicamente dice estuve mal, pero es que yo sufrí también. Eso no es una disculpa. Es un lavado de imagen apresurado y patético. Y la diferencia importa, porque una disculpa real no necesita que el que la recibe termine consolando a quien hizo el daño. No necesita justificaciones, no necesita contexto que la suavice, no necesita recordarle a todo el mundo cuánto sufrió la persona que causó el problema. El arrepentimiento real se ve en las acciones, y las acciones de Juno, antes y después de este video, hablan por sí solas. Lo más triste de todo es que va a funcionar con parte de su audiencia. Porque así funciona este tipo de manipulación, apela a la empatía de personas que genuinamente quieren creer que alguien puede cambiar. Y eso no es malo, creer en las personas no es malo. Lo malo es que Juno lo sabe, y lo usa. Pero respondiendo de forma más directa, porque el patrón ya quedó claro y no hace falta seguir dándole vueltas.
Dice que nunca estuvo con los 4 menores. Correcto, nadie dijo lo contrario. Pero, ¿eso justifica el roleplay subido de tono que mantuvo con ellos? ¿Eso justifica haberlos expuesto a pornografía? ¿Eso justifica haber corrompido la inocencia de niños de 9 y 10 años? Y no estamos hablando de algo que pasó en un momento de confusión y nunca más volvió a ocurrir. Estas conversaciones se mantuvieron hasta 2023, cuando ella ya tenía 20 años. 20 jodidos años. No hay forma de escudarse en la juventud o en la ignorancia a esa edad. Después menciona que su intención nunca fue dibujar lolicón. Bueno, vamos a ser generosos y darle el beneficio de la duda, supongamos, solo supongamos, que realmente no fue esa su intención. Ignorando completamente que es una persona que sabe dibujar anatomías humanas con rangos de edad distinguibles, démosle ese beneficio. Pero entonces alguien me va a tener que explicar una sola cosa. ¿Por qué le robaste el personaje a Gatteguest? ¿Por qué usaste el personaje de un menor de edad para dibujar ese contenido? Y más importante todavía, ¿por qué evades mencionar eso en tu video? La respuesta es obvia. Porque si reconoces que el personaje que usaste para dibujar ese material le pertenecía a un niño, te quedas sin argumentos. No hay forma de presentar eso de manera favorable, no hay contexto que lo suavice, no hay pero que lo justifique. Y por eso no lo menciona. Porque Juno no hace disculpas, elige qué narrativa le conviene más. Volví a caer porque Faderita me obligó a buscar un shock documental llamado Trauma. Y lo encontré y después de eso lo vi con él. Y luego encontré más de este saga de películas porque es un show documental que duran 4 horas. Y encontré 3, los cuales eran muy gráficos, que ni siquiera yo los pude ver completos. Bueno, por eso que busqué, me volví otra vez a caer a este mundo podrido de... Y yo le comentaba a Faz lo que veía porque, como él mira eso también, de software creo que se llama, porque miraba policías y ese tipo de contenido, volví a caer a las manos de este tipo de contenido gráfico. Pero gracias a Dios, yo ya no miro esto. Sí, yo fingí tener una relación con Faz. Como regalo, no me acuerdo esto si bien será de cumpleaños o de Navidad, porque no me acuerdo las fechas. La idea era un día entero, pero al final fueron solo 2 horas, porque no aguanté. No aguanté, me sentí muy incómoda y fingí que me tenía que ir. Y error mío, pensé que yo se lo había comentado a mi novio Take, yo me acordaba de que sí, pero no se lo había comentado. Y tuve una pelea con mi pareja, pero ahora estamos bien. Porque no nos hemos separado ni Take ni yo. Take y yo seguimos juntos. Me da algo cuando dicen eso porque le quitan oportunidad a gente nueva a crear contenido. Y es lo que menos quiero. Yo sé que se siente tener un talento y no poderlo compartir por años. Y yo sé cuántos. Jirene tal vez quería, Coco también, ella quería compartir el arte y por gracia o por cosas divinas se parecen los estilos al mío. Pero yo no soy ni ella, ni Coco, ni Jirene, ni nadie a quien están acosando porque yo TikTok no tengo. Borré mi cuenta de TikTok, la que tenía casi 1 millón de seguidores, porque TikTok está podrido. Sí, también me fui de redes porque me iba a ir para siempre, porque no quería perjudicar a nadie más. No quería perjudicar a gente que ni conozco. Sí, estoy arrepentida de las cosas que hice en el pasado, aunque hayan pasado, no importa cuántos años han pasado, el pasado no se borra, el pasado queda allí. El futuro y el presente es lo de ahora. Yo no absolutamente hago nada mal. Yo estoy haciendo mi vida, estoy estudiando, estoy trabajando, yo ya estoy fuera de las redes, tengo mi vida aparte, planes. Y yo pues no soy ya la misma chica inmadura de 18 años, ya prácticamente voy a cumplir 23 en unos meses. Y solo lo que sí quisiera que se den cuenta es que la gente cambia con los años. Yo no soy una chica de 18 años ya, yo soy una señorita de 23 años. Y pues nada, chao hijito, chao. Uno de los recursos que más usa en el video es la edad, y ya me tiene hasta la madre con eso. Que tenía 18, que era inmadura, que ahora tiene 23 y ya no es la misma persona. Hay una diferencia enorme entre explicar la inmadurez y usarla como defensa. Si alguien dice era inmaduro y me equivoqué, lo entiendo, eso es honesto. Pero cuando lo repites una y otra vez para suavizar actos graves, ya no estás explicando nada, estás justificándolo. Porque Juno no está contando su edad, la está usando como recurso. Cada vez que la menciona, busca que el espectador piense bueno, era chica, no sabía.
Que la imagen que quede no sea la de una adulta que tomó decisiones conscientes, sino la de una adolescente que se equivocó sin darse cuenta. Y lo que más me molesta es la selectividad. Cuando se trata de tomar decisiones, ahí sí era grande. Cuando se trata de asumir las consecuencias, de repente era una niña. No puedes tener los dos. No eras lo suficientemente adulta para saber lo que hacías, o no lo eras. Y si no lo eras, eso no te absuelve, eso es exactamente el problema. Y llevas usando esa excusa desde que hablabas con tus víctimas, y en la funa que se te hizo en 2025. Decir que eras inmadura siempre fue tu mismo argumento. Y si la edad es su primer escudo, el segundo es las supuestas circunstancias. Fasderita la presionó, el estrés, los medicamentos, el alcohol, su pareja, su entorno. En algún punto del video dejan de importar las acciones y el protagonista pasa a ser todo lo que la rodeaba. No habla solo de lo que hizo, habla de las condiciones en las que lo hizo. Y eso genera algo muy específico en quien escucha: empatía. El espectador deja de pensar en las víctimas y empieza a pensar, pobrecita, estaba pasando por mucho. Y ese es exactamente el objetivo, porque Juno no niega los hechos, los diluye. No borra lo que pasó, lo mezcla con tantas cosas que termina perdiendo peso. Y cuando todos tienen parte de culpa, nadie carga a la culpa completa. Si Fasderita la presionó, si el alcohol influyó, si su entorno era tóxico, entonces lo que ella hizo queda reducido a una pequeña pieza de un rompecabezas enorme. Muy conveniente. También dice que cambió. Que estudia, que trabaja, que ya no es la misma de antes. Y mira, si es verdad, perfecto. Pero cambiar sirve para el presente, no para borrar el pasado. Si alguien robó hace años y hoy trabaja honestamente, bien por él, pero eso no elimina que robó. La mejora personal no reemplaza la responsabilidad. Porque madurar no es olvidar lo que hiciste, es saber enfrentarlo. Y eso es exactamente lo que Juno no hace en ningún momento del video. ¿Por qué la gente no le cree? Porque la gente perdona errores, de verdad que sí. Lo que cuesta perdonar es la manipulación. Y cuando una disculpa parece una estrategia, se siente falsa. Porque lo es. Juno no cayó por su pasado. Cayó por cómo intentó contarlo hoy. Porque si hubiera salido a decir hice cosas horribles, no tengo justificación, lo siento, quizás la conversación sería diferente. Pero salió con un video calculado para repartir culpas, minimizar daños y convertirse en víctima de su propia historia. Y la gente lo vio. No porque quieran destruirla, sino porque ya conocen el patrón. Nunca menciona a Gattegest y el personaje robado, porque no hay forma de presentar eso bien. Nunca habla con la gravedad real de lo que significa mantener roles sexuales con niños de 9 años. Todo lo que toca lo toca de costado, con la distancia justa para no comprometerse. Y lo más irónico es que este video la deja peor de lo que estaba. Una cosa es que la gente sepa lo que hiciste, y otra muy distinta es ver cómo reaccionas cuando te confrontan con ello. Juno tuvo la oportunidad de salir, asumir y callarse. Y eligió esto. Eso también dice mucho. En serio, esta es de las peores respuestas que me ha tocado ver en toda mi trayectoria, y eso que he visto a mucha gente usando tácticas como las tuyas. Pero tú sobrepasas todo límite de lo moral, de lo ético, y de la inteligencia de tu propio público. Con una respuesta tan mediocre, das por sentado que la gente es igual de estúpida como para tragarse lo que dices. Cuando al contrario, la mediocridad de tus argumentos proyecta la mediocridad de tu vida personal. Hay que ser muy asquerosa, mitómana y enferma para que en tu cabeza pase siquiera que eso es suficiente para enmendar lo que hiciste. Me gustaría decir que con todo esto ya está. Que después de todo lo que vimos, la historia termina aquí. Pero no. Porque Juno siguió. En su canal de Soylave continuó haciendo directos, y las personas involucradas en el tema fueron a encararla directamente en ellos. Los problemas con Euler no quedaron en el pasado, seguía hablando mal de él con total normalidad, como si nada de lo que había salido a la luz cambiara algo. Una amistad de años con esas personas. O sea, yo por ejemplo con el Euler tenía unos 4 años de amistad, y con él me llevaba así de poca madre. Pero con el grupo, sí, yo pensé de que podía tener las mismas vibras, ¿no? Pero yo en mi cabecita pensaba, pues no es como ahora que yo me junto con alguien y digo, voy a conocerlo y voy a hacer buena onda como él es conmigo. O sea, voy a tratarlo como él me trata, ¿no? Con confianza, ya.
Pero no, pues antes era como que, no, tú eres mi amigo y apenas te conozco. O sea, yo era así. Antes yo era así. Ahora no. Ahora obviamente soy más cerrada. No me gusta juntarme con gente nueva, solo con gente que ya conozco. Oye, de ese fracasado no me hablas porque ese güey comenzó a tirar tonterías que me enteré por mi novio, que me dio risas. Que por mí no terminó la universidad, que por mí no terminó los estudios. Hermano, nunca me metió en su vida privada. Él solito se hundió en sus penas. O sea, a mí la amistad me llegó a cansar porque esa persona era tan, pero tan espesa, tan, pero tan obsesionada, tan, pero tan horrible, que me cansé de él, de esa persona que comienza con E, porque era muy, muy tóxico. ¿Ok? Yo me alejé de él poco a poco hasta que... Ya, pues, ¿no? Y ese chico se obsesionó con mi mejor amiga, y mi mejor amiga es lesbiana. O sea, ese chico quería estar con mi mejor amiga, y mi mejor amiga no, y no sabía cómo rechazarlo, porque yo y mi amiga no sabíamos cómo rechazarlo a él, tipo de, no hagas eso, el otro, nos daba pena, nos daba lástima. Y ese güey dice que por mí no fue a la universidad, que por mí no terminó los estudios, que por mí fracasó. Porque eso sí se pasa. En uno de esos directos también dio una respuesta respecto a los 4 chicos, aunque ese directo lo borró o privó de inmediato. Y el simple hecho de que lo eliminara tan rápido ya dice bastante sobre el contenido de lo que dijo. A eso súmale más comportamientos tóxicos que siguieron acumulándose, y queda claro que el retiro de redes que anunció duró exactamente lo que le convenía. Cuando yo era adolescente, no de cuando era adulta. ¿Peluche? ¿Te compré? ¡Ah! Sí, compré un peluche para mi pareja. Yo sí también roleaba, güey. Normal. Lo veía normal, digo yo era una adolescente. Los roleos lo hacía cuando yo tenía mis 14, 15, 16, 17 años, pero de allí para arriba no. Yo admito todo lo que tú quieras porque yo en ese tiempo, ya te he dicho, yo era menor, era tonta, yo admití todo lo que hice, todas las tonterías, y vuelvo a decir, yo normalizaba el contenido para mayores de edad, sino menores. Yo lo admití, ¿y qué más quieres que te diga? Yo ya admití todo, ¿qué más me vas a sacar? Dirección en mi casa, y está pública. ¿Qué más quieres, güey? Saca todo lo que quieras. Saca todo lo que quieras, me da igual, güey. Déjame vivir mi vida, güey. ¿Yo qué te estoy haciendo? Yo quiero jugar a World. Yo quiero jugar a World. No tengo nada malo a ti. Pero lo que viene ahora supera todo lo anterior. Yunu salió a defender a un violador. No a alguien acusado de algo menor, no a alguien en una situación ambigua. A un abusador, con pruebas en su contra. Y lo hizo bajo el pretexto de una supuesta neutralidad, como si frente a algo así la neutralidad fuera una postura válida. Esto llegó a conocimiento público gracias al usuario Lord Tocino, quien ya había expuesto a Yunu con anterioridad y fue contactado por mail para informarle de lo que estaba ocurriendo. Lo que encontraron no dejaba mucho espacio para la duda. Les presento a Riku y Matt. Riku es la víctima directa en este caso, y Matt su amigo, quien le brindó apoyo y lo ayudó a exponer lo sucedido. No voy a resumir lo que vivió Riku, porque merece ser escuchado directamente. Escuchen la llamada. Desde que éramos unos bebés, literalmente. En ese tiempo, a mí no me gustaba él porque no me atraía mucho, pero creo que yo a él sí. Él insinuaba muchas cosas, a lo cual a mí no me gustaba eso, porque yo sufrí grooming a una edad muy temprana y no me gustaba eso. Un día, él pidió tener relaciones, a lo cual le dije que no, porque me incomodaba mucho y me sentía muy asqueado porque no me gustaba eso. Y bueno, perdone, pues simplemente me hago. Bueno, así fue. Y luego de eso, a inicios de 2023, casi inicios de 2023, decidí terminar relación con él porque me sentía muy mal en esa relación. Me sentía muy obligado y así porque me hizo mucho daño. Perdone. Sí pasó cosas muy feas. Si quieren les puedo comentar un poquito de por medio de lo que yo sé y de todo lo que pues, yo... Porque también tuve contacto con más víctimas, pero no fue la única persona que fue violentada por esta.
Y además de eso, les dejo capturas que demuestran que Junu no solo sabía perfectamente a quién estaba defendiendo, sino que tenía acceso a pruebas más que suficientes para saber que el abuso había ocurrido, incluyendo registros médicos. No había ambigüedad. Había información, y eligió ignorarla. Quiero detenerme antes de cerrar. Porque creo que sería muy fácil terminar este video diciendo Junu es una asquerosa, denle dislike, compartan el video y ya. Pero me parece que eso sería quedarse en la superficie de algo que va mucho más profundo. Piensen en cuántos videos así han visto. De groomers, de abusadores, de personas que usaron su posición para hacer daño a menores. Y piensen en cómo los vieron. Probablemente con una mezcla de asco, de morbo, de indignación. Probablemente comentaron algo, lo compartieron, siguieron scrolleando. Y no digo eso para atacar a nadie, lo digo porque yo también lo he hecho. Porque Internet nos ha enseñado a consumir este tipo de contenido como si fuera entretenimiento. Como si las víctimas fueran personajes de una historia y no personas reales que siguen existiendo después de que nosotros cerramos la pestaña. Y eso me parece uno de los problemas más silenciosos de todo esto. No Junu específicamente, sino lo normalizado que se ha vuelto a ver estos casos desfilar uno tras otro sin que realmente nos detengamos a procesar lo que significan. Sale un groomer, se hace tendencia 3 días, la gente se indigna, hacen memes, y al mes siguiente hay otro caso y el ciclo empieza de nuevo. Y mientras tanto las víctimas siguen ahí, cargando con algo que no desaparece porque Internet ya pasó a otra cosa. Y lo que hace este caso particularmente asqueroso no es solo lo que hizo Junu, sino el entorno que lo hizo posible. Roblox es una plataforma diseñada para niños. Sus colores, su estética, sus juegos, todo está pensado para atraer a un público infantil. Y sin embargo es también un espacio donde adultos pueden interactuar con menores de edad con una facilidad que debería alarmar a cualquiera. Y Junu lo sabía. No fue un accidente que encontrara a sus víctimas ahí. Fue una elección. Y eso nos lleva a algo que creo que es importante entender de verdad, no de forma superficial. El grooming no es lo que muchas personas imaginan cuando escuchan esa palabra. No es un extraño en una furgoneta blanca ofreciéndole caramelos a un niño. Es algo mucho más gradual, mucho más paciente, mucho más difícil de detectar precisamente porque está diseñado para parecerse a una amistad normal. Empieza con alguien que te hace sentir especial. Que te escucha cuando sientes que nadie más lo hace. Que te presenta amigos, que juega contigo, que está disponible cuando lo necesitas. Y en ese punto no hay ninguna señal de alarma, porque todo se siente genuino. Eso es exactamente lo que busca quien hace grooming, construir una confianza tan sólida que cuando los límites empiecen a moverse, la víctima no los reconozca como límites. Y cada vez que la víctima no reacciona, cada vez que lo normaliza o lo deja pasar, el abusador interpreta eso como una señal de que puede ir un poco más lejos. Así funciona. No de golpe, sino en capas, tan despacio que cuando llegas al fondo ya no recuerdas exactamente cuándo empezó todo. Y eso explica algo que mucha gente no entiende cuando ve estos casos. ¿Por qué las víctimas no dijeron nada antes? ¿Por qué tardaron años? ¿Por qué en algún momento incluso desarrollaron sentimientos hacia la persona que las estaba dañando? No es ingenuidad, no es estupidez, no es complicidad. Es que el grooming está diseñado específicamente para que eso pase. Para que la víctima no tenga un punto de referencia claro de dónde empezó el daño, porque el daño se construyó encima de algo que se sentía como cariño real. Entonces, ¿cómo se detecta? No siempre es fácil, pero hay señales que vale la pena conocer. Si alguien mayor que tú en Internet insiste en que lo que hablan tiene que ser un secreto, esa es una señal. Si esa persona busca alejarte de tus amigos o de tu familia, si hace que sientas que solo ella te entiende de verdad, esa es una señal. Si las conversaciones empiezan a tocar temas que te incomodan pero sientes que no puedes decir que no porque no quieres perder esa amistad, esa es una señal. Si alguien te envía imágenes o mensajes que no pediste y que sabes que no deberían estar ahí, esa es una señal. No tienes que esperar a que algo grave pase para que sea válido sentirte incómodo. La incomodidad es suficiente razón para alejarse y contárselo a alguien. Y si eres una víctima y estás viendo esto, quiero que sepas algo. No tienes que haber gritado en el momento para que lo que te pasó sea real. No tienes que tener todo el contexto claro para que tu experiencia valga. No tienes que estar seguro de todos los detalles para que tu voz importe.
Lo que viviste fue suficientemente grave para que alguien te escuche, y hay personas dispuestas a hacerlo. Lo primero que puedes hacer es contárselo a alguien de confianza en tu vida real. Un familiar, un amigo, un profesor, cualquier adulto que sientas que te va a creer y te va a ayudar. Si sientes que no tienes a nadie así cerca, en la mayoría de países existen líneas de ayuda para víctimas de abuso donde puedes hablar de forma anónima. No tienes que dar tu nombre, no tienes que tener todo claro, solo tienes que dar ese primer paso de decir que algo pasó. Y si lo que viviste fue hace tiempo y sientes que ya debería estar superado pero no lo está, eso también es normal. Este tipo de experiencias no tienen fecha de vencimiento. Pueden aparecer años después en formas que no esperabas, en relaciones, en cómo te relacionas con tu propio cuerpo, en cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Y si eso te pasa, un psicólogo no es una señal de que estás roto, es una herramienta para entender algo que es demasiado pesado para cargarlo solo. Ahora, quiero cerrar con algo que he estado pensando desde que empecé a investigar este caso. Y es una pregunta que me resulta difícil de soltar. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo en Internet? Porque Juno no apareció de la nada. Creció en un entorno donde tenía acceso libre a menores de edad sin que nadie lo cuestionara. Donde las plataformas que usaba no tenían mecanismos reales para proteger a los niños que las habitaban. Y donde cuando finalmente todo salió a la luz, la primera reacción de mucha gente fue el morbo antes que la indignación real. Y eso no es un problema de Juno solamente. Es un problema de cómo hemos decidido construir estos espacios digitales donde los niños pasan cada vez más tiempo, muchas veces sin supervisión y sin las herramientas para saber qué es normal y qué no lo es. Es un problema de plataformas que priorizan la viralidad de un usuario sobre la seguridad de los jugadores. Es un problema de comunidades que protegen a sus figuras populares porque perderlas resulta incómodo. Y es un problema de todos nosotros cuando elegimos consumir este tipo de historias como entretenimiento en lugar de detenernos a pensar en lo que realmente significan. Las víctimas de este caso eran niños jugando Roblox. Eso es todo. Niños que querían hacer amigos, que encontraron a alguien que parecía simpática, y que terminaron cargando con algo que no pidieron durante años. Y eso puede pasarle a cualquier niño, en cualquier plataforma, con cualquier persona que haya aprendido a usar la confianza como herramienta. No sé si este video va a cambiar algo. No sé si Juno va a enfrentar consecuencias reales. No sé si dentro de un mes alguien va a seguir hablando de esto o si ya habrá otro caso ocupando ese espacio. Pero sí sé que Yo-Yo, Blue, Gab, Isaac, Rico e Isabela existieron. Que lo que vivieron pasó. Y que hablaron cuando era mucho más fácil quedarse callados. El hablar duele en muchos casos, pero es valiente hacerlo, y por eso los admiro a cada uno de ustedes. Por tener la fuerza de voluntad de hablar. Este video no solo es un exposing, es una forma de decir que los escuche si alguna vez sintieron que nadie lo hizo, o que les faltó ser escuchados. Yo soy Dexus, nos vemos en la próxima.